Saludos, muy buenas, soy el doctor Diego Palacio, miembro de la Universidad Internacional de La Rioja, coordinador académico del Máster de Estudios Avanzados en Teatro de la misma universidad, miembro del ITEM, Instituto del Teatro de Madrid, y también miembro del grupo de investigación Digital Stage. Quiero comenzar agradeciendo al Congreso, al comité organizador, el permitirme estar aquí, permitirme mostrar este trabajito que estoy empezando hace ya unos años, y sobre todo también agradecer a todos los compañeros, investigadores e investigadoras del Congreso por compartir conmigo este espacio online, asíncrono, virtual, en el cual nos hallamos. Es siempre un placer poder contrastar, mejor dicho, ¿no? Diferentes investigaciones y ver un poquito qué están haciendo los demás investigadores. Así que un placer. Dicho esto, empiezo con esta imagen de Walking Dead, en el cual siempre me han fascinado las películas y series de ciencia ficción. Por eso denominamos, ¿no?, este distopía y artes escénicas del texto literario dramático y texto espectacular como posibles, digamos, posibles canales, posibles vías, posibles estrategias de presentación barra representación. Como decía, siempre me han fascinado las películas y las series de ciencia ficción y en un espectro muy amplio. Podemos encontrar además varias categorías y subcategorías, como plantea el propio Robert Altman. Son estables los géneros y sucede lo mismo con todas aquellas películas y series que tratan ese conjunto tan grande que alberga de manera muy amalgamada distopías, apocalipsis, posapocalipsis, final del mundo, etc. Este, Perdón. Este gusto por la distopía no es primordialmente contemporáneo. Desde la literatura, los cómics, el cine, encontramos este tipo de narraciones. Pero es verdad que en los últimos años hemos sufrido un aumento de materiales que han proliferado con esta temática. Cómics, series, películas, temáticas distintas que abordan el posapocalipsis. Podemos decir que ahora mismo estamos en la época de la distopofilia, ¿no? En palabras de Francisco Martorell Campos, que denomina este exacerbado gusto o esta exacerbada moda en la que se ha convertido en un fenómeno totalmente mainstream esta tendencia que originalmente se inició mucho más como una subcultura, con la imagen, por ejemplo, de Akira, que tenemos aquí, cómic manga, en el cual encontramos, ¿no?, cómo hemos pasado de esos límites o de esa subcultura a la parrilla, prime time, al mundo más mainstream absoluto. Tenemos en esta diapositiva algunos ejemplos que podíamos señalar, entre los cuales lo primero que vemos es que parecen compartir diseñador gráfico, sería casi digno de estudio. Es verdad que parece, ¿no?, que esta distopía post-apocalipsis tiene una gama de colores, pero bueno, eso lo podemos retomar más adelante en la investigación vinculada a las artes escénicas, pero encontramos, de acuerdo, que hay varios productos audiovisuales, en este caso, en el cual han empezado nuevamente en esos lugares limítrofes, lugares un poco abandonados de la subcultura, como por ejemplo Carriers, o como por ejemplo de Falling Skies, por ejemplo, y que poco a poco han saltado al mundo más mainstream. Vamos añadiendo, ¿no?, de Last of Us, V de Vendetta, El cuento de la criada, Sin Sajo en los Juegos del Hambre, La Isla, que ya tiene unos cuantos años esa película, o El corredor del laberinto. Casi todos además con una comunicación entre la literatura y posteriormente el cine. Nuevamente, ¿no?, encontramos a Altman en nuestra cabeza, a Robert Altman, y tenemos la clara idea de las fronteras. En este caso, las fronteras, como los géneros, son límites permeables y son límites artificiales que nos permiten establecer taxonomías, algunas veces de una manera un poco complicada, que nos lleva a enfrentarnos el primer problema que tenemos aquí indicado, y es distopía, apocalipsis, realidades fatalistas, futuros inciertos. Podemos ponerle límites a Matrix, tiene límites Matrix, y vamos de nuevo a Martorell Campos para citar un poquito un contexto, ¿no? Poder englobar en contexto esta distopía. Según Martorell, llamamos distopía al género político de la ciencia ficción que describe con detalle e intención crítica la estructura de sociedades imaginarias del porvenir peores que y nacidas de aquella en la que viven los lectores o espectadores. Claro, con esta definición encontramos, la tenemos aquí escrita, encontramos, ¿no?, que hay una enorme cantidad de productos amalgamados que decíamos mal llamados distopías de ese mainstream que realmente no serían, pero nuevamente vamos a Martorell y encontramos que, bueno, las fronteras son porosas, que hay una tendencia proclive al mestizaje y que este intercambio de recursos nos lleva obligatoriamente a entender que hay un tortum revolutum, pero que, ojo, dentro de este mare magno distópico tenemos que, nuevamente, en pro de la investigación, poder señalizar con mayor rigor qué es y qué no es distopía. Nuevamente acudimos a esta diapositiva en la cual encontramos diferentes propuestas que nos hacen, ¿no?,
realmente plantearnos si es o no una distopía. Por ejemplo, la última de Last of Us, en la cual sí hay un bloque apocalipsis, sí hay un fenómeno apocalíptico, pero a la vez ¿es o no una distopía? Bueno, básicamente están viviendo bajo una dictadura, hay unos rebeldes, el poder, las decisiones de unos pocos deciden sobre muchos. Podríamos estar cerca de una distopía, como puede suceder igualmente en otras, ¿no? De las que tenemos aquí. Por ejemplo, la que tapa mi propia cámara de Black Mirror. Seguimos avanzando y encontramos, por tanto, que, ojo, warning, warning, en estas fronteras del totum revolutum que decíamos, contextualizamos nuevamente con, Martorell y encontramos, ¿no?, las fronteras porosas y este mundo proclive al mestizaje. Avanzo y entonces encontramos, warning, warning, la gran pregunta, ¿no? Y es que todo suceso apocalíptico puede desarrollarse en una posterior distopía o no, pero de la misma manera, no toda distopía necesita un suceso apocalíptico, sino un simple detonante, como indica José Antonio Navarro, distopía o futuros imperfectos. Por tanto, encontramos muchas opciones, encontramos nuevamente esos límites difusos y encontramos distopías religiosas, tecnológicas, filosóficas, de control burocrático, de salto temporal, manipulación de la realidad, y podríamos empezar a sumar, sumar y sumar diferentes variables junto a lo apocalíptico, posapocalíptico. De nuevo, repito, no todo suceso apocalíptico puede desarrollar una posterior distopía y no toda distopía necesita de un ítem o de un suceso apocalíptico, aunque evidentemente hay una comunicación o por lo menos un incidente. De esta manera encontramos en estas posibles, ¿no?, distopías, decíamos, tecnológicas, filosóficas, burocráticas, un sumatorio, una nueva vuelta de tuerca con los subgéneros de la ciencia ficción o otros géneros paralelos de la ciencia ficción, y por tanto encontraríamos distopías de zombies, distopías de carácter más biológico, distopías tecnológicas como Love, Death and Robots, o por ejemplo distopías cibernéticas como Metrópolis, o evidentemente distopías de extraterrestres como Falling Skies, aunque en este caso casi más que una distopía estaríamos simplemente en un suceso post-apocalíptico, una sociedad post-apocalíptica. Y por último, pues por cerrar un poquito con esos hongos córdiceps de una sociedad gobernada por un poder totalitario y una neodictadura. Decíamos hace un momento The Last of Us. Nuevamente, los géneros, o mejor dicho, los límites entre los géneros de la ciencia ficción, de la distopía y de los futuros imperfectos son totalmente permeables. Algo que tenemos que comprender para así entender cómo funciona esta cultura, subcultura, categoría, subcategoría y cómo se puede poco a poco expandir. Ya lo ha hecho, evidentemente, desde el cómic, la literatura hacia el audiovisual, pero además llegando a las artes escénicas, llegando a la fotografía, llegando a cualquier otra disciplina. Nos apoyamos en el autor Darren Allen, en el cual divide cuatro taxonomías distintas de distopías vinculadas a sus autores. Comenzamos por quizá la más famosa, o por lo menos la más reconocible, que es la distopía orwelliana, de acuerdo, en el cual encontramos una sociedad gobernada por un sistema totalitario que oprime a la gente, como por ejemplo, pues 1984, el caso de las distopías de Huxley, en el cual encontramos algo muy parecido, que es ese gobierno totalitario, pero ojo, en este caso se le permite a la gente un límite, un acceso limitado, mejor dicho, a ciertas libertades. Ese acceso a ciertas libertades permite nuevamente el control, y aquí ese ya soma muchas veces mencionado en esta presentación visual. La tercera categoría sería las distopías kafkianas, y aquí ya nos servimos de una imagen de una representación teatral de Andreas Krickelburg, en el cual realiza un proceso maravilloso que bebe evidentemente de la adaptación del proceso de Kafka. Tercera categoría, por tanto, kafkianas, en el cual encontramos distopías de control burocrático. Por último, encontramos la cuarta taxonomía que divide Darren Allen, que son las que proceden del autor Philip Kindred Dirk, en el cual, pues bueno, sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde encontramos que los personajes, los seres humanos, viven esa realidad a través de medios virtuales creados para vivir en esa realidad. Quizá la película más icónica sea Real Player One, en el cual encontramos este mundo, pero podríamos encontrar también esta distopía vinculada del ser humano que vive a través de, pues evidentemente en Black Mirror y por supuesto en la propia Matrix ya mencionada, en el cual esa otra realidad ni siquiera es conocida por el usuario, es una distopía que enmascara y niega totalmente al usuario.
De esta contaminación, de esta mixtura, damos el salto a las artes escénicas y encontramos que son pocos, muy poquitos los textos teatrales y pocas las propuestas escénicas que se vertebran a partir de la ciencia ficción, y menos aún los posapocalípticos, apocalípticos y o distópicos. La ciencia ficción aparece en producciones como por ejemplo La pesadilla de Kepler, de Darío Zacal, con Metatarso, estrenada en el 2007, un espectáculo maravilloso, o por ejemplo, mucho más contemporáneo, en el 2018, En busca del fuego, de Araguaque Producciones, en el cual hay un viaje al pasado, al presente, desde un astronauta, ¿no?, que viaja para investigar qué ha pasado con la Tierra y con el fuego. Bueno, pues nos deslizamos un poquito más, vamos a ir un poquito más hacia la distopía, hacia esta apocalipsis, y encontramos que aún hay menos títulos, aún tenemos menos materiales. Aquí vamos a detenernos un segundo en esta investigación para investigar, lo desarrollemos más adelante y con más calma, entiendan la premura en la comunicación, para desarrollar la gran división que hay entre texto teatral, propuesta teatral que estamos mencionando, pero sobre todo texto teatral y texto espectacular. Denominamos, por tanto, ese texto literario dramático, texto teatral, aquel que es escrito por un autor teatral y que tiene como finalidad su representación o su lectura en la intimidad, pero es el texto literario dramático. Por otro lado, entendemos como como texto espectacular aquel que resulta del conjunto de la suma de todos los elementos que conforman la propuesta de sentido, por tanto, la propuesta escénica, y que proviene del director y de todo su equipo. Es decir, aquella texto espectacular es el que alberga, el que conlleva, el que ve el espectador puesto en escena y que conlleva iluminación, videoescena, sonido, escenografía, movimiento, vestuario, caracterización y, por supuesto, evidentemente, ese texto literario dramático. Con lo cual, esto es muy importante porque si retomamos este gusto por la ciencia ficción, retomamos este gusto por el apocalipsis, este gusto por las distopías, encontramos que apenas hay textos y propuestas teatrales de estos géneros, más allá de los que hemos indicado anteriormente. Con lo cual, vamos a hacernos una pregunta. ¿Es posible que estos motivos por los que no encontramos ciencia ficción, apocalipsis, posapocalipsis en el género teatral, es lo mismo o son los mismos motivos por los que no encontramos el género, por ejemplo, de terror? Algo que hay pocas representaciones. Aquí tenemos un ejemplo, La mujer de negro, en 2007, o más contemporáneo también, de Jacob Ahlblom, Horror. Este espectáculo merecería un estudio aparte y el horror en el teatro, el terror en el teatro merecería un estudio aparte, pero es verdad que hay una serie de mecanismos similares. No hay ciencia ficción, por lo mismo que no hay terror en el teatro. Vamos a elucubrar un poquito y vamos a encontrar que algunos de estos motivos intuimos que pueden ser, y me adelanto en la prueba diapositiva, intuimos que pueden ser, aquí solo los enumeramos por extensión, pues la complejidad del efecto inmersión-aislamiento, puede también ser la complejidad de la verosimilitud en escena, ojo, no confundir con verdad o con real. También la dificultad de la recepción por foco de atención, esa complicación de dirigir la pelota de atención en el espectador, de dirigir la mirada, esa recepción no es tan concentrada, es mucho más difusa en el teatro. En cambio, en el medio audiovisual es mucho más concentrada cómo dirigimos la mirada. Es verdad que la videoescena nos ha ayudado, la videoescena nos permite, por lo tanto, conseguir en el teatro el primer plano, el plano detalle, el desaparecer todos los demás elementos y focalizarnos en un solo elemento, pero aún así es verdad que es complicado, no en la videoescena, sino toda la propuesta de sentido, equipararla totalmente a una planificación cinematográfica que consiga el mismo efecto de inmersión desde la misma posición, misma visión, mismo ángulo que tenga un espectador cinematográfico. Con lo cual, es posible que esa dificultad de reacción de foco de atención sea otro factor. También la recreación, hablábamos anteriormente de esa verosimilitud y acudimos nuevamente a Aristóteles y a los conceptos de mímesis, esa copia mimética de la realidad, ese dificultad que tenemos para copiar la realidad es suficientemente complicado como para además poder operar sobre esa realidad y, por supuesto, poder presentar de manera adecuada bien el horror, bien la distopía, bien el apocalipsis, bien la posapocalipsis. Una nueva dificultad. También hay, y no podemos olvidarlo, quizá un posible menor gusto de dichos géneros respecto a esos espectadores, a esos consumidores que van de tradición teatral. Luego también encontraremos quizá una simple falta de tradición teatral. No hay apenas una tradición que vincule el teatro con este tipo de género. Es verdad que la literatura sí, ya lo hemos señalado, y es verdad que tenemos las comedias de magia del siglo XIX que buscaban muchísimo el gusto por la fantasmagoría, por ejemplo. Pero es verdad que la ciencia ficción se nos aleja un poquito aún. Y tendríamos muchos otros motivos que no enumero por cuestión de tiempo. Sí que es verdad que encontramos, ¿no?, algunos ejemplos, como por ejemplo este Serena Apocalipsis de Verónica Fernández, que ahora pasaré a mencionar, pero nos tenemos que hacer como creadores la gran pregunta.
¿Cómo reivindicamos esta ciencia ficción, estos futuros inciertos, estas distopías? ¿Cómo las reivindicamos? ¿Cómo las traemos? ¿Cómo las trasladamos a las artes escénicas? Y nosotros proponemos una vía muy sencilla, entre comillas, entiéndame lo de sencillo, y es básicamente utilizar las mismas herramientas, mejor dicho, los mismos postulados que Gordon Craig en el siglo XX, como Piscator, Reinhardt o Brecht. Básicamente todo el modelo alemán, toda la reteatralización del teatro. Y es que vamos a la propia heterogeneidad del hecho teatral, vamos al propio poder del hecho teatral y vamos, por lo tanto, a seguir el mismo camino. Vamos a serviros de los elementos propiamente teatrales para poder, de acuerdo, poner en escena estos géneros y traerlos. Tenemos, por tanto, básicamente dos estrategias. La primera, la que tenemos en esta diapositiva, el texto literario dramático. Vamos a crear textos sólidos, vamos a tener una inserción de estructuras cinematográficas, nuevas narraciones, narración compleja, cualquier otro elemento que consiga la construcción adecuada. Por ejemplo, Serena Apocalipsis, que tenemos aquí, un texto de una guionista dramaturga con muchísima influencia de la cinematografía, de la televisión, de la audiovisual, que genera un texto teatral en esos mismos parámetros, hablando de esta Apocalipsis, Serena Apocalipsis. También tendríamos en esta primera estrategia la creación, por ejemplo, de textos como Última Transmisión de los hermanos Kiki y Bazo, que luego añadiremos un poquito. Serena Apocalipsis, además, tuvo también su representación teatral, muy potente, muy interesante y con muchos de los elementos, esos colores que decíamos al principio que hemos heredado, ¿no? De ese imaginario cinematográfico, pues esos colores apagados, esos verdes, esos azules, esos grises están presentes también aquí. Y segunda estrategia, la que me interesa ahora terminar para cerrar esta comunicación. Básicamente, la segunda estrategia es la propuesta de sentido. Hablamos de la primera, el texto, la segunda, esta propuesta. Ese texto espectacular en el cual hemos detenido un momento la comunicación, la recuperamos. Todos los elementos narrativos vamos a utilizarlos de manera positiva para que estos efectos especiales, estos efectos visuales, mezcolanza y separación de los dos en terminología cinematográfica, tengan, por tanto, herederos de la comedia de magia, tengan su posterior evolución y así podamos insertarlos en la puesta de sentido. Hasta aquí parece que no hemos dicho nada nuevo, pero vamos por lo tanto a recuperar esta reteatralización y vamos a entender que nos sirve para narrar de una manera única y hacer por tanto la distopía, la apocalipsis, la ciencia ficción como géneros únicos dentro del concepto teatral. Y es que si bien no podemos copiar en un teatro, no podemos copiar por mucho presupuesto que tengamos, no podemos copiar un búnker de la Segunda Guerra Mundial infinito, un búnker enorme, un búnker que podamos perder, sí que podemos generar una escenografía y un diseño lumínico que nos permita ocultar, que nos permita destacar aquello que no se ve. Porque como siempre se ha dicho, como se dice en el acervo popular, siempre da más miedo lo que imaginamos que lo que realmente es. Este búnker de barroco de Tomás Pandur no sabemos dónde acaba, es prácticamente infinito. Y esto es realmente interesante, esto es realmente potente. Con una configuración relativamente sencilla conseguimos generar ese búnker a través de los elementos propiamente teatrales. De esta manera encontramos también pues, esta segunda estrategia de elementos narrativos, de configuración y de reteatralización. Encontramos el Voice de Ostermayer con escenografía de Jan Papelbaum, disculpen la imagen, sé que está un poco pixelada, vamos a la siguiente, en el cual encontramos un texto editorial dramático como es Voicek, en el cual no hay una distopía en absoluto, pero la propuesta de Ostermayer y Papelbaum nos sitúa en esa gran cloaca de una ciudad, en ese gran lugar residual de una ciudad, con esos anuncios capitalistas enormes encima, esos anuncios de consumir de grandes marquesinas y cómo la sociedad se inserta en esa cloaca, en esas aguas fecales, en ese lugar residual, a las afueras de un espacio urbano mayor. Y entonces los personajes tienen su jerarquía y su manera de funcionar dentro de ese lugar residual. El coronel, el científico, el tambor mayor, Maggie y, por supuesto, nuestro querido Boyce. Es decir, es una sociedad posible de valores no deseables, que parte de la que conoce el espectador lector. Nuevamente, distopía. Esta mezcla de dos estrategias, texto y puesta en escena, es la que nos lleva a hablar, y permítanme, por favor, hablar desde mi propia experiencia, a Última Transmisión, un espectáculo que yo dirigí hace unos años, que les mencionaba anteriormente los hermanos Kiki y Yeray Bazo, que configuran este espectáculo, este texto literario dramático, como un texto de ciencia ficción, de un apocalipsis, en el cual hay un superviviente que tiene que sobrevivir en una sociedad que tiene algo exterior que quiere acabar con él, se lo quiere comer. La propuesta de sentido, por tanto, ese texto espectacular que yo generé como director, iba nuevamente a reforzar estos materiales, estos urdimbres y, por tanto, tener
estos elementos muy en la propuesta de sentido. Simplemente veamos algunos ejemplos en el cual, pues bueno, acudimos a la concreción del espacio. No podemos generar un sótano totalmente claustrofóbico e incluir a todo el mundo dentro de ese sótano, pero sí que podemos generar un espacio girado con dos paredes, una marca de luz muy fuerte, generar una isla que flota sobre el escenario y que permite, quitando esas paredes, que el espectador vea lo que sucede dentro. Esas marcas de luz son simplemente las puertas, y con esos dos códigos, con el trabajo del actor y con los códigos de la iluminación y del espacio que flota, conseguimos transmitir esa claustrofobia, conseguimos situarlos como voyeurs que están viendo lo que sucede dentro. Un uso recurrente, la oscuridad, el no ver, no se ve, incluye, por tanto, consigue ese efecto de inmersión en todos los espectadores, y por supuesto, la videoescena en la cual tenemos el personaje de ella, que, permítame el spoiler, personaje de la hermana muerta, que se aparece en la mente de él porque es la culpa, en el cual aparece de manera reiterada en una videoproyección grande, mucho más grande que él, una escala del hombre mucho más grande para que él se sienta más pequeño. Con lo cual tenemos nuevamente una posibilidad de traer estos materiales propios del teatro vinculados a la distopía, el apocalipsis y el apocalipsis. Aquí alguna imagen más. Evidentemente añadiríamos el efecto de inmersión vinculado gracias a, por ejemplo, el sonido 360 o el sonido envolvente, también parte de esta representación. Otra imagen más y finalmente encontramos que me debo detener aquí por falta de tiempo y cierro simplemente con unas muy breves conclusiones. Y es que aquí tenemos un mapa de lo que hay ahora mismo, de lo que hemos estado viendo, pero encontramos 4 conclusiones. La primera: existe un consumidor actual que tiene un gusto, tendencia por la ciencia ficción, el apocalipsis y la distopía. 2. Cuidado con la nomenclatura distopía. Segunda conclusión, utilizada a veces de manera excesivamente amplia cuando queremos hablar de posapocalipsis o apocalipsis. 3. Hay una complejidad por tradición, recursos técnicos, incluso por gusto del consumidor, que cuando se trasvasan los géneros de ciencia ficción a las artes escénicas, pues bueno, puede ocasionar ciertas fricciones. Y 4, y último, hay una existencia de estrategias solventes para realizar este trasvase de ciencia ficción a los géneros, estas de ciencia ficción y sus géneros al mundo de las artes escénicas, posibilitando además este trasvase la afluencia de un espectador posiblemente más joven o incluso de un espectador que tradicionalmente no es teatral, algo que nos interesa a todos. Finalizamos. ¿Siguen ahí o se han ido a por su porción de Soylent Green? Muchas gracias.